Era el 2005 creo, éramos muchachos jóvenes divirtiéndonos en aquella primavera en ese poblado polvoriento en medio de la nada en Zacatecas, en aquel México que aún no era tan violento, ese que muy probablemente ya jamás volverá. Recuerdo que los celulares con cámara eran la novedad. Jairo, uno de mis amigos, había sido de los primeros en tener uno en aquel lugar, así que nos la pasábamos sacando fotografías a todo, mirando algún video o escuchando la canción de moda de turno. Vaya que eran buenos tiempos. Recuerdo que aquel día estábamos pasando la tarde en un cerro cercano, hacía un calor reseco que te calentaba la ropa apenas estuvieras unos momentos bajo el sol, así que estábamos todos tirados bajo la sombra de un árbol. Éramos 3 amigos después de un largo día de secundaria. Al no tener mucho que hacer en aquel viernes, Jairo dijo que camináramos entre el monte para matar el tiempo. Habremos andado unas 3 horas caminando por aquellos cerros llenos de piedras y hierbas resecas. Habíamos dejado el poblado atrás y apenas se miraba a la distancia. Bajo un atardecer que comenzaba a enrojecerse, creo que es tiempo de volver, les dije señalando que ya nos habíamos alejado demasiado. Era la primera vez que nos metíamos tanto en el cerro, y las piernas habían comenzado a sentir el cansancio. Deja de lloriquear, subamos esa colina y luego regresamos, dijo Jairo. Creo que mis papás se enfadarán si llego demasiado tarde, dijo Rubén. Tus papás siempre están regañándote. Por suerte a mi abuela no le importa mucho la hora en que yo regrese. Ambos padres de Jairo habían migrado para Estados Unidos, por lo que lo habían dejado con su abuela. Por eso es que el tipo se sentía tan libre. Además casi siempre tenía dinero del que sus padres le enviaban. A regañadientes subimos a aquella colina y al llegar a la cima nos topamos al otro lado con lo que parecía ser un pequeño cráter de origen volcánico. Nos quedamos mirando aquello por un rato sin decir nada. El lugar tendría unos 100 metros de diámetro, aunque no era muy profundo, por lo que sería fácil bajar. El pequeño cráter tenía 3 círculos concéntricos formados por piedras, y en el centro de todos estos había un montículo de quizá 1,5 metros de alto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguno había venido aquí antes?, les pregunté. No, ni tampoco he escuchado a nadie que lo mencionara. No sabía que hubiese algo así por aquí, dijo Rubén. El lugar era por demás extraño. Al llegar a la cima de aquella colina, pareció como si entrásemos en otro mundo. No había ninguna nube en el cielo, pero no sentíamos ya el calor que nos había acompañado. De hecho este lugar era algo frío, y no se escuchaba más que el silencio más absoluto. Más allá de aquel cráter solo había una extensión enorme de tierra plana, y ya sin ningún cerro o vegetación que se extendía kilómetros y kilómetros a la distancia. Era como el fin del mapa de un videojuego. ¿Alguno sabe qué hay más allá en esa dirección?, les pregunté. Pues se supone que son los límites del estado, pero esto más parece el fin del mundo. Según yo ya deberían observarse otros pueblos, pero aquí no hay nada. Creo que deberíamos bajar a fotografiar lo que sea que hay en el cráter y largarnos de aquí, dijo Jairo. Esperen, este lugar no me agrada. Creo que no deberíamos bajar. ¿Qué tal si alguien nos ataca? Mejor volvamos de una vez. Jairo soltó una carcajada y comenzó a bajar sin decir nada. Miré a Rubén y solo le dije que bajaríamos un momento, y este nos siguió a regañadientes. Lo primero que notamos fueron restos de animales e inmundicias acumuladas de décadas quizá. Todo aquello tapizaba el suelo de aquel lugar. Jairo solo sacaba fotografías de todo aquello como si nada. Al tipo parecía no importarle lo extraño que era todo aquello. Llegamos hasta el montículo del centro después de cruzar por entre aquel lugar y los círculos de piedra. Recuerdo que para ese momento había un olor parecido al del barro quemándose, quizá proveniente de las rocas y tierra volcánica. Al estar frente al montículo vimos que este era de hecho más elaborado de lo que habíamos pensado en un principio. Algunas de las piedras que lo componían estaban finamente talladas con figuras que representaban formas humanoides o de animales. Había también collares de restos de animales, ramas o dientes que adornaban el montículo en diferentes lugares. ¿Pero qué carajo es todo esto? Ja, dijo Jairo. ¿Quién sería el loco que se tomó el tiempo de hacerlo? Apuesto a que mañana todos estarán sorprendidos con estas fotos. Rubén, puede que hasta alguna chica te haga caso si le muestras algunas. Rubén no decía nada, parecía solo querer irse del sitio, e iba poniéndose más nervioso mientras más pasábamos ahí.
Vean eso, dijo Jairo señalando algo en la base del montículo. Al agacharnos para mirar mejor notamos que lo que señalaba era una piedra muy plana del tamaño de un plato de comida quizá. Sobre esta se encontraba tallada una extraña escena de adoración. El arte parecía claramente prehispánico, personas que parecían estar rezando a una figura humanoide en el centro, una figura demasiado gastada por el tiempo como para saber de qué se trataba. Jairo tomó la piedra y contempló la figura. Quizá valga algo. No creo que debamos tomar nada de este lugar, le dije, pero como era de esperar él no me hizo caso y comenzó a caminar. Debían ser quizá las 5 de la tarde para entonces. Habremos llegado a nuestras casas a eso de las 8:30. A la mañana siguiente me dirigí a una tienda cercana donde los tres acostumbrábamos jugar maquinitas, pero ese día Jairo no estaba. Llegó hasta ya entrada la tarde, se veía extraño con la mirada clavada en el suelo pensativo. Se sentó en una silla cercana a nosotros sin decir nada. ¿Y a ti qué te pasa? Es la primera vez que permaneces con la boca cerrada por tanto tiempo, le dije. Creo que necesito mostrarles algo, dijo sacando su celular. Comenzó a mostrarnos fotografías del día anterior. Díganme, ¿pueden verlo también ustedes? Fue difícil notarlo al principio, ya que parecía ser solo una mancha en el fondo, pero al mirar más a detalle, notamos que en varias fotografías había una figura extraña mirándonos a la distancia, una extraña silueta oscura y delgada. En la última de las fotografías, la cual Jairo tomó cuando estábamos saliendo de aquel cráter, la cosa parecía haberse acercado hacia nosotros, se había puesto a 4 patas y daba la apariencia de ser un espantoso lobo o perro deforme, y podía notarse un poco por la resolución de la cámara, pero aquella cosa parecía estar sonriendo. Y no ha sido solo eso, ayer tuve sueños muy extraños. Estaba nuevamente en ese cráter, y algo me perseguía. No podía verlo hasta que ya estaba muy cerca de mí. Era como un perro solo que más grande, con un rostro sonriente y jadeante. Luego comenzaba a morderme y podía sentir como sus dientes me atravesaban. Jamás tuve un sueño tan real. Tenemos que devolverlo, tenemos que devolver la roca. ¿Qué? ¿Es en serio? Ahora sabemos que hay alguien o algo allí, le respondí. Pero ¿qué tal si viene por nosotros? Bueno, tú has sido el que la ha tomado, le dijo Rubén. Los tres estuvimos allí. Carajo, yo iré contigo, le dije. No quiero que nada de ese maldito lugar siga entre nosotros. Yo no iré, además mis padres ya me han llamado la atención por llegar tarde anoche, dijo Rubén excusándose. Como quieras. Jairo y yo compramos algo de pan, papas fritas y refrescos para el viaje que teníamos delante, y nos pusimos en marcha. Espera, ¿no deberíamos llevar algo para defendernos? Jairo metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña navaja de esas que tienen la figura de un león pintado. Es todo lo que pude conseguir. Anduvimos todo aquel camino bajo el sol ardiente de mediodía, hasta que por fin divisamos la colina, pero al subir, no hallamos nada del otro lado. Ya no había ningún cráter, solo había más cerros delante. No había nada de ese cambio drástico de paisaje del día anterior. ¿Pero qué pasa aquí? Descuida, debimos habernos equivocado, seguro son esas colinas que están delante. Sigamos avanzando, me dijo. Avanzamos durante quizá otra media hora hasta que subimos otra colina, pero nuevamente no había nada. El cráter se había esfumado, ahora solo había más desierto y a la distancia podíamos observar ya otros pueblos vecinos. Carajo, te dije, Jairo, que no debimos haber bajado a ese lugar, ni mucho menos debiste haber tomado esa roca. En serio, algo muy raro pasa aquí. Al no tener más que hacer regresamos al pueblo. Las cosas extrañas comenzaron a ocurrir apenas esa misma noche. Ya en mi casa, salí de mi cuarto para ir al baño, ya que este se encontraba afuera en el patio. Mientras caminaba pude mirar como una sombra se acercaba al corral de nuestro ganado. Me quedé paralizado mirándolo. Al verlo mejor pude ver que la silueta era de una persona. Era alto, de quizá 1,90 o más, con extremidades muy delgadas y largas. Comencé a acercarme sin hacer ruido. Aquella cosa tomó a una oveja con las manos y le
retorció el cuello como si nada, luego acercó su rostro para morder la lengua de la oveja y la arrancó de tajo, levantó entonces la cara y se quedó mirándome, tenía en efecto la cara de un perro, la de un sabueso negro con las orejas caídas, con una mueca que daba la apariencia de una sonrisa tétrica y un hocico que no paraba de jadear, se levantó y nuevamente quedó erguido, como si fuera una persona, avanzó hacia mí, hacia donde la luz lo iluminaba, era un ser horrible, sus patas estaban torcidas y eran grotescamente delgadas así como sus manos, tenía un abdomen hinchado y piel colgando en varias zonas lo que le daba la apariencia de un anciano, pero era tan fuerte como para levantar a la oveja del suelo con una sola mano, se quedó ahí mirándome y jadeando, solo jadeando, de repente tiró la oveja y corrió hacia mí, corrí tan rápido como pude, podía escuchar las garras de esa cosa clavándose en el suelo mientras me perseguía, llegué a mi cuarto y cerré la puerta, aunque ya no pude dormir más esa noche. Al día siguiente volvimos a encontrarnos en aquella tienda, esta vez ninguno dijo nada, solo nos mirábamos a los ojos esperando a que alguien hablara. Rubén era el que parecía más afectado de los tres, fui yo el primero en hablar diciéndoles lo que me había pasado el día anterior. Jairo levantó su camisa y nos dejó ver unas marcas horribles de mordidas y rasguños. ¿No ha vuelto a pasar ese sueño?, nos dijo, esta vez sentí que estuve horas allí, mientras esa cosa me perseguía, y como verán esta vez me ha ido peor. Rubén seguía sin decir nada. Dinos de una vez, Rubén, si tú has visto algo. Yo aún no he visto nada, solo. Rubén pareció detenerse por un momento, como si pensara a lo que iba a decir. Solo jadeos afuera de la ventana de mi cuarto. Por favor díganme que le devolvieron lo que tomaron. Jairo y yo agachamos la cabeza, no hemos podido dar con el lugar, es como si ya no estuviera allí, dijo Jairo. ¿Qué? Pero ¿cómo? Ya me has oído, hemos ido y no hemos hallado nada, nada de cráter, solo el desierto y luego más pueblos a la distancia. Los días pasaron, y cosas extrañas siguieron ocurriendo. Esa cosa comenzó a aparecer cuando salíamos de la escuela, podíamos mirarlo a la distancia observándonos sonriendo, también podíamos mirarlo en las azoteas, siguiéndonos si es que teníamos que salir de noche, parecía como si cada día se acercara más y más. Habían pasado quizá 3 semanas de todo aquello y las cosas parecían ir a peor, eso ya se había comido varios de los animales de nuestro corral de la misma manera grotesca. Mi papá creía que se trataba de algún bromista, y había decidido montar guardia, pero nada, aquel ente era demasiado sigiloso, podía actuar sin hacer el menor ruido. Esa última noche me había ido a dormir después de haber ayudado a mi padre a reparar un cerco, tenía mucho sueño, llevaba varios días sin poder dormir casi nada, así que debo haberme quedado dormido con la puerta abierta. Habrán sido alrededor de las 3 de la mañana cuando desperté, eran esos inconfundibles jadeos, esa cosa estaba a los pies de mi cama, mirándome, con esa cara de sabueso, con los ojos bien abiertos como si estuviera frente a una presa que había olfateado, y esa sonrisa que ahora estaba en toda su cara, y luego, eso habló. Habló con una voz como la de un niño que empieza a aprender a hablar. Ya me cansé de jugar, devuélvanmelo. Luego salió del cuarto, con ese cuerpo deforme y tambaleante, me quedé ahí llorando, sin saber qué debíamos hacer ahora. Algo me decía, que, si esa cosa regresaba, quizá no sería tan amable como en esa noche. Me reuní con mis amigos al día siguiente, les hablé de lo ocurrido y que debíamos buscar la forma de regresar a aquella roca. Yo no puedo soportar más esto, dijo Jairo, ya no puedo dormir, cada vez que cierro los ojos caigo en ese sueño, y cada vez duro más tiempo en ese lugar, siento como si hubiese estado días allí, corriendo con esa cosa tras de mí persiguiéndome, como si le divirtiera verme correr. Rubén tomó un sorbo de la bebida que tenía, eso entró a mi casa ayer por la madrugada, estaba a punto de dormirme cuando noté que la ventana de mi cuarto estaba abierta, de pronto vi como una gran mano se acercaba hacia el marco, esa cosa mostró su cuerpo y luego entró, la tenue luz de la lámpara de mi cuarto apenas iluminaba, eso llevaba algo en la mano, era un gato y lo estaba devorando, los jadeos de esa cosa, era todo lo que podía escuchar, no podía gritar
intentar aunque lo intentara, era como si algo me lo impidiera, esa cosa solo se quedaba ahí mirándome con esos ojos que por momentos eran los de un animal y a veces los de un hombre. Esa cosa tiró el gato y comenzó a acercarse, solo atiné a taparme con las sábanas, oía esos pasos acercándose lentamente, sus uñas rasgando el suelo, luego por un momento ya no oí más, solo para después oírlo justo al lado de mi cama, esos jadeos, a unos centímetros de mi oreja, volteé y ahí estaba esa cosa, mirándome, estaba justo a mi lado, sonriendo, jadeando y tirando saliva. Rubén comenzó a temblar y llorar mientras recordaba todo esto. Me encerré en el baño, y solo sé que desperté hoy en la mañana. Creí que todo había sido una alucinación, pero ahí estaba el gato en el piso de mi habitación, tuve que recogerlo antes de que mis padres lo hallaran. ¿Qué haremos ahora?, dijo Jairo, ¿cómo devolveremos esa cosa? Ya hemos ido allí igual que la vez anterior y no hemos hallado el lugar. No, no lo hemos hecho igual, debemos ir los tres, si queremos encontrar nuevamente ese sitio, todo debe ser exactamente igual a la última vez, además, hoy es viernes, es ahora o nunca. Los tres estuvimos de acuerdo con esto, después de todo no parecía que tuviésemos muchas opciones, nos dirigimos nuevamente hacia aquel sitio teniendo cuidado de que inclusive la hora fuese la misma, hasta que divisamos aquella colina nuevamente, rogamos porque el cráter estuviera allí al subir. Y, por fin allí estaba. Nuevamente dimos con aquel lugar, el cráter, inclusive el páramo sin fin que se extendía más allá, bajamos sin perder tiempo, pero esta vez esa cosa estaba allí sobre el montículo, mirándonos. Nos quedamos inmóviles un momento. ¿Qué hacemos ahora?, dijo Rubén. Bueno, no tenemos de otra, tenemos que devolverlo, esa cosa nos quería aquí a los tres y ya nos tiene, o él mismo hubiese tomado su roca. Avanzamos hasta estar junto a él, ninguno se atrevía a levantar la mirada, agachados avanzamos hasta el sitio donde depositamos la piedra, nuevamente en su lugar, eso solo se reía al mirarnos, comenzamos a alejarnos no sin antes pedir perdón, luego de estar algo alejados, escuchamos su tétrica voz decir, si algún día quieren volver a jugar, ya saben cómo hallar este sitio.